de likes en el Instagram. Bueno, ya estamos en vivo en el programa número 13 del otro lado, relatos de casos reales en el mundo de la mediación, y hoy con una invitada muy especial, ¿no, Dani? Así es. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué alegría estar aquí con nuestra amiga Emma López Solé. La verdad que es un gusto para mí y bueno, contenta de que nos acompañe hoy y que haya aceptado venir a contarnos un relato de tantos casos que yo sé que ella ha llevado adelante en mediación. Bueno, para cambiar la dinámica un poco, vamos a presentarla así de una. Emma López Solé, entonces es abogada, mediadora y co-directora de posgrado de mediación de la Fundación Universidad Rovira y Virgili. ¿Lo dije bien? Perfecto. Bien. Sí, Y Bienvenida, Emma. está gracias. está en Tarragona, en Ujú, Monferri, en ujú. un pueblo precioso que yo he tenido la oportunidad de conocer. Y desde ahí, bueno, está para el programa. Ale, así en vivo te lo digo. Nos estamos ¿Qué pasa? viendo ¿Me los tengo que tres, cambiar? ¿verdad? ¿Me Nos tengo que estamos, cambiar? nos estamos viendo los tres, ¿verdad? Que la semana pasada me dijiste, oh, te olvidé. Nos estamos viendo los tres, perfecto. Nos estamos viendo los tres y vos con esas lucecitas ahí, que la verdad Sí, que sí, con un poco las de extrañaba. alegría. Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, Dale. que uno de los cuales, la responsable de SAO, es Emma, que es uno de nuestros auspiciantes del programa. También CIEDEPAS, el Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, mediante entidad formadora del Ministerio de Justicia de la Nación de Argentina, y ASIMEDIA, Asociación de Mediación de Madrid. Y bueno, este programa de El Otro Lado, relatos de casos de mediación, que tiene como objetivo poder compartir un caso real con las salvedades de cuidar nombres y contextos por la confidencialidad, pero casos reales que puedan colaborar para colegas mediadores y mediadoras o de otras disciplinas, tanto para su práctica como para poder estimular a lo mejor a alguien que les consulta de que puedan ir a mediación, y también para quien escuche de la comunidad en general este programa y que piense si tiene alguna situación como la que se pueda describir aquí, eh, ir a mediación. Excelente. Como un impulso. Ujú. Bueno, cuánto apoyo de los auspiciantes, ¿eh? Cada vez más. Creen en nosotros, creen en el producto. Qué confianza. Bueno, Emma, ¿tenés un caso preparado? Bueno, tengo pensado un caso que os quiero contar, sí. Muy Quiero bien. ¿Por qué compartirlo. elegiste ese que elegiste? ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros casos que, que hice, que acepté coger cuando decidí, en el momento de mi vida profesional, en el que decidí que básicamente me iba a dedicar a la gestión de conflictos en el ámbito organizacional y empresarial. Entonces, este fue uno de los primeros casos que me planteó muchas dudas y me ayudó a resolver sí, cuestiones que después he ido implementando en otros casos. Muy bien, entonces vos decidiste Qué bien. volcarte en este área y aparece este caso y de alguna manera marca como un hito, ¿no? Como es. Sí, sí. Es por el hecho, ¿no?, de cómo aparece, porque me vienen a buscar de una organización, se ponen en contacto conmigo. Yo llevaba unos meses fuera de España, había estado en Estados Unidos con mi familia unos meses, y cuando vuelvo se pone en contacto conmigo el responsable de una organización, el responsable de recursos humanos, y me dice que tienen un caso de moving en el que se empezó una mediación, que la persona que promovió la queja de moving dentro de la organización, en la segunda sesión, creo que era de mediación, se coge la baja, que las otras dos personas del equipo
plantean una nueva queja a recursos humanos por cómo habían sido tratadas o se habían sentido tratadas por parte de la persona mediadora y que acaban de recibir hace una semana un correo electrónico de la persona que está de baja diciéndoles que se quiere incorporar. Entonces ellos creen que no puede incorporarse al equipo sin antes tratar de trabajar un poco más el tema, ni que sea a nivel comunicacional. Bueno. ¿Y le pusiste un nombre a este caso? Por los 10 minutos que me quedan. ¿Así se llama? Así se llama el caso. Yo me estaba fijando si nos quedan 10 minutos realmente. Muy bien, no, nos quedan 20, así que estamos bien. Muy bien. Entonces, por los 10 minutos que me... Excelente, bien. ya quiero escucharlo, a ver de dónde sale ese título. Pues ese título sale porque, a ver, es la persona que se tenía que reincorporar, que estaba por una baja laboral. Esta persona, durante la primera sesión, que duró aproximadamente 1 hora y 20 minutos, sin exagerar, porque lo iba como contando, unas 30 veces me dice por los 10 minutos que me quedan. Entonces, ella estaba convencida de que no se la escucharía, de que no había arreglo para su situación y que venía a contárselo a alguien. O sea, venía a contárselo a alguien y preferentemente que no fuese una persona de recursos humanos ni de su equipo directo de trabajo. Por eso se llama así, porque lo repitió muchas veces. Bueno. Intrigante. Pues, bueno, vamos. Vamos. ¿Cómo fue? Bueno, pues antes de todo, no os he saludado. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. A ver, vamos a encuadrar, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en una organización con unos 350 empleados, más o menos, un componente internacional muy, muy alto. Y estamos ante un conflicto en un equipo de trabajo que sus servicios son transversales para toda la organización. Es un equipo muy pequeño de 3 personas, pero que en realidad pende de recursos humanos. ¿Vale? Está la gerencia, está recursos humanos, está formación y está esta unidad. Las 3 personas, digamos los 3 cargos, está la persona responsable. Esta persona lleva aproximadamente 2 años al cargo de esta unidad. La persona técnica, que no llega al año, y el personal administrativo, que es la persona que desencadena el tema, que presenta la queja, que hace en ese momento 9 años que está trabajando en la unidad y que es una de las personas más antiguas de todo el centro, de toda la organización, ¿vale? Uno de los trabajadores más antiguos. ¿Cómo llega a esto? Os he contado que llega porque Recursos Humanos se pone en contacto conmigo. Se pone en contacto un poco conmigo porque 5 años antes me habían oído hablar de mediación empresarial en una conferencia, ¿no? Y porque tenían esa situación. Habían empezado un proceso de mediación que desencadenó en una de las partes coge la baja y las otras 2 presentan una queja paralela hablando de que se habían sentido maltratados durante el proceso de mediación. De arrancada, ahí me plantea ya muchas dudas, ¿no? ¿Quiero intervenir en un proceso de mediación en el momento en el que estamos, en que una de las personas está de baja, que 2 han presentado una queja en la que ha intervenido otra persona que se dedica exactamente a lo mismo que yo, que pedí no saber el nombre, porque además tampoco, más o menos nos podemos conocer entre todos, y porque tengo muy claro que al final las relaciones de mediación no es confianza, no se trata de tus habilidades profesionales, sino de la capacidad que tienes para crear una retracción con esas personas en concreto y en ese momento en concreto, ¿no?
que se suman, en este caso se estarían sumando 4 momentos personales, ¿no? El de cada una de las partes más el de la persona mediadora, ¿no? ¿Te puedo interrumpir, Emma? Un segundo. Sí, por Para un supuesto. poco aclarar algo que lo quiero tener bien claro y para la gente también por las dudas. Entonces, la persona, en este caso la administrativa, pide la baja. ¿La baja qué significa la baja? Como una licencia? ¿Es una Sí, licencia? ¿Es una sí. licencia con goce de sueldo, sin goce de sueldo? ¿Cómo sería? Esta es con sueldo y estuvo bastante tiempo y el motivo de la cual ella solicita la baja por depresión profesional. Bien. Por un episodio depresivo que le ha causado el mal ambiente en el equipo de trabajo. Y la queja proviene del pedido o del... ¿Podemos hablar de eso o no? ¿O ya nos vamos a...? Porque No, me parece que está bueno para entender. Sí, en España hace unos años se reguló que todas las empresas y organizaciones tenían que tener un protocolo de prevención y acción contra el acoso sexual. Muchas de las empresas aprovecharon la implementación de este tipo de protocolos para ampliarlo a cualquier acoso en el ámbito laboral. ¿Vale? Entonces, uno de los mecanismos que se preveía la legislación que se podían incorporar en esos protocolos eran el uso de la mediación. ¿Vale? Entonces, es así. Recursos Humanos, esa organización, tiene un protocolo que ellos llaman de prevención y acción contra el acoso de trabajo y mediante este protocolo, esta empleada va y presenta una queja en Recursos Humanos diciendo: mi equipo de trabajo me está haciendo moving, me están acosando laboralmente. Ese es el cómo llega, ¿no? No sé si te respondí o no. Estaba muteado. Por las dudas, porque lo quiero tener bien claro. La persona que se va con una licencia por el tema de depresión. 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 Después hay una queja, 2 quejas, me dijiste que de las otras 2 personas. Sí. ¿Y las otras 2 personas se quejan de qué? ¿Cuál es la queja? Se quejan de que la persona mediadora, el proceso de mediación en sí, les ha maltratado. Estaban disconformes con el proceso de mediación. Ok, perfecto. Okay. Centrando el maltrato en nos han etiquetado de acosadores y no nos han dado en ningún momento la oportunidad de explicar nuestra perspectiva de lo que está pasando. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, lo que os contaba, decido que sí, que voy a entrar, ¿no? Mi primera reunión, ¿con quién es? Mi primera reunión es con Gerencia y Recursos Humanos. ¿Por qué? Ya sabéis que en el ámbito organizacional, normalmente quien asume el costo de la mediación es la empresa. Entonces, y es que ¿quién me deriva a mí el caso antes de entrar? ¿Para qué me sirve a mí en este caso y en los otros que trabajo en temas de organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo con Gerencia, ¿qué es lo que pacto? Pacto que la mediación es confidencial, es decir, no me van a poder usar para tener más información sobre el conflicto en sí y lo que piensan cada uno de los trabajadores, que solo van a conocer aquello que las personas que tienen el conflicto quieren que se sepa, que no les voy a pasar en ningún momento por escrito ninguna de mis notas. Otras cosas que les cuento, así como por ejemplo, como en mediación familiar podemos coger, ¿no? Y podemos poner una sesión, agendar una sesión por semana y por separado con cada una de las partes. Yo en organizacional sí que es verdad que siempre trabajo mucho con sesiones privadas con cada una de las partes, pero tengo en cuenta de entrevistarlas siempre todas al mismo día. ¿Por qué? Porque estamos en un grupo reducido, es decir, si yo cojo a una persona, me entrevisto con ella, tengo una sesión con ella y hasta el día siguiente o la semana siguiente no hablo con otro miembro del equipo, lo que yo entiendo es que solo estoy contribuyendo a la escalada del conflicto, ¿no? Porque vamos a empezar a pensar qué habrá dicho, tal, ¿no? Y pues una de las maneras que tengo para intentar acortar al máximo este tipo de situaciones es
si estoy una mañana, voy a estar y voy a ver a estas personas de manera encadenada. Entonces, con esta reunión previa con gerencia también pacto la manera de trabajar. Otra cosa, y aquí Daniela esto lo sabe, yo soy mediadora, pero utilizo más técnicas, ¿no? Me gusta mucho hablar de mecanismos de gestión de conflictos y de resolución de conflictos. Para mí el ámbito organizacional y como lo trabajo, una de las ventajas que me propone es, yo a gerencia de recursos humanos lo que les digo es, déjenme tener primero estas sesiones iniciales, vamos a hacer un análisis del conflicto y después vuelvo y les digo si creo que existe o no el conflicto, si creo que se puede trabajar con él y cuál es la técnica o el mecanismo que yo creo más adecuado para ese caso concreto. Y eso a mí me da una libertad que bueno, me gusta trabajar de esta manera. En este caso, sí que decidí que sería un tema que era mediable y que podíamos utilizar la mediación. Entonces les explico cómo va a funcionar la mediación. Les explico que voy a tener sesiones privadas principalmente, que voy a tener sesiones conjuntas, pero no necesariamente con todas las partes. De las sesiones privadas iniciales, una de las cosas que se vio ya muy rápido era que uno de los problemas era el típico number one o number two de los conflictos organizacionales. Es falta de definición del rol y funciones de los miembros del equipo. Entonces, después de estas 3 iniciales, cuando yo vuelvo a gerencia y recursos humanos para decirles que sí que voy a entrar, que va a ser en mediación y el número más o menos de cómo va a funcionar, les digo que si se pueden comprometer a que al final de la mediación, el día que se llegue o no, pero que firmemos el acta final de mediación, estén definidos para esa unidad en concreto lo que son los roles y funciones de las 3 personas. A eso se comprometen. Yo creo que esa es una de las ventajas y que a mí me aporta mucho de trabajar en este ámbito. ¿Por qué? Porque de manera paralela vamos trabajando el conflicto, pero a la vez hay reuniones en las que, algunas de las que yo participo, en que el responsable de la unidad y la responsable de recursos humanos trabajan en la definición de roles y funciones. Es decir, para mí ya existe desde el inicio un buen resultado, ¿no? Entendido por lleguemos o no a acuerdos, estén estas personas dispuestas o no a escucharse, a cambiar la situación en la que están, lo que sí que van a sacar es que van a saber cuál es el marco de su función. Porque en el caso que estás contando iba a provocar esta modificación o esta transformación, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos damos cuenta en estas 3 primeras entrevistas? Pues esto, era tema de roles y funciones, responsabilidades, el tema de una de las partes se negaba por activa y por pasiva a hacer público, a compartir su calendario de vacaciones. No quería de ninguna de las maneras. Entonces, estas son, como veis, son conflictos muy, muy característicos del ámbito empresarial, ¿no? Pero lo que se ve es, nos podríamos haber quedado aquí, sí. Y el acuerdo básicamente va de estos puntos. Tiene 15 puntos y son todos relacionados con la persona que va a contestar el teléfono va a ser esta persona. El mes de enero vamos a plantear las vacaciones del primer semestre. Va en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero para mi sorpresa, y eso fue donde empezaron mis dudas y mis límites, ¿no? Ya sabemos, yo siempre veo la mediación como un prisma en el que vamos viendo las caras conforme vamos hablando con cada una de las partes, ¿no? Y cada una, evidentemente, tiene una perspectiva, una mirada, un sentimiento, una emoción muy diferente. Pero
en todas las mediaciones en las que yo había trabajado hasta este momento, había un punto en común. Como mínimo, uno de los temas era compartido. Diferente perspectiva, pero sobre el mismo tema. ¿Qué me encuentro? Con 3 relatos completamente diferentes, pero no de perspectiva sobre el mismo hecho. Es que para ellos el problema era completamente diferente, pero los 3. La persona que estaba de baja, para ella la organización la lleva machacando activamente y humillando para que se vaya desde hace mucho tiempo. Para la persona, la persona técnica que hace menos de un año que está trabajando, es como: yo estoy aquí, soy una invitada de piedra y me están maltratando, no entiendo nada. Yo era una persona muy válida, muy capaz conmigo misma, y esta situación, el trabajar en esta unidad me está desgastando a nivel emocional y me estoy convirtiendo en algo que no soy y voy a terminar enferma. Y para el responsable es: yo soy muy directo, doy las órdenes con lo que quiero que se haga y aquí nunca pasa nada, lo tengo que hacer yo todo. No entiendo de qué se quejan si el único que estoy trabajando soy yo. Todo esto lo estoy explicando muy rápido y no sé si se ven las diferencias, pero es que el relato era completamente diferente. O sea, la persona técnica es: no sé, he entrado en la casa de los horrores, nunca me hubiese esperado esto, me están atacando por todos lados, tengo que irme, voy a enfermar. Pero la persona que inicia el tema, que se siente acosada en un principio, es que es muy... Su conflicto no tiene nada que ver, de hecho, con los 2 compañeros de trabajo a los que ha presentado la queja. ¿Vale? Porque de hecho, a quien presenta la queja, ella lo que me cuenta es: no, es que yo no, con el responsable no me puedo quejar porque me trata muy bien. Yo he presentado la queja contra el técnico, pero en recursos humanos han dicho que eran los 2. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que de todo lo que me cuenta, de todo, absolutamente lo que me cuenta en todas las horas que estuve con ella, ninguna de las situaciones había pasado en los 2 últimos años. Por lo que los otros 2 miembros del equipo no habían causado esas situaciones. Es decir, ella tiene un problema, se siente maltratada por la organización. Hablando con ella, lo que reluce, lo que sale es que hace años, por diferentes causas, la técnica, a raíz de una queja exterior, de una multa y una inspección que tuvieron, la persona que hacía de técnico desaparece, deja el lugar de trabajo, se quedan la responsable y ella, y durante el proceso de investigación la responsable se coge la baja y desaparece. Y durante más de un año, ella, que es el personal administrativo, asume la carga de la unidad. Eso a ella le crea un malestar, pero a la vez unas expectativas, porque ella cree que es la persona que ha sacado adelante a la unidad y no se siente reconocida por la organización en ese momento. ¿Y esto cuándo estalla? Pues estalla en este momento, pero con unas personas que nada tienen que ver con los causantes en el conflicto, ¿no? Entonces, el no haberlo agarrado a tiempo, ¿no? Sí. No ver, por las razones que fueran, ¿no? Pero Sí. bueno, que llegó, se tomó, se agarró, digamos, en mediación cuando pudo hacerse. Ahí, Pero qué bueno que se descubrió o que se develó esto, ¿no? sí. Aquí es cuando hablamos, ¿no? ¿Cómo van a ser estas entrevistas iniciales? ¿Lo enfocamos al tema, a la etiqueta como con la que nos ha llegado
o empezamos con una pregunta general. Explícame, ¿quién eres y qué haces aquí? ¿Cómo te sientes? ¿No? Haciendo estas preguntas generales es como sale todo este relato, porque si no, si nos centrábamos en no rellena el Excel de las vacaciones, no se avanzaba para nada. Es que, de hecho, nunca hubiésemos sabido la causa del conflicto, ¿no? Pero para mí este caso, o sea, hay mucha tela y muchas horas de trabajo ahí y que no os voy a entrar a contar todo, ¿no? Pero lo que os decía, ¿por qué es para mí este caso relevante? Porque yo iba siempre pensando con el tema, ¿no?, de la equidistancia, de cuando estamos con los caucus, con las individuales, ¿no? Evidentemente no vamos a calcular el tiempo, nos expresamos cada una de una manera diferente, pero sí que el contenido y la forma va a ser más o menos el mismo para cada una de las partes, ¿no? Vamos a trabajar lo mismo. Aquí me di cuenta que era imposible. Era imposible porque las necesidades de cada uno de ellos hablaban desde sitios tan distintos que era imposible. Entonces, en las sesiones privadas, por ejemplo, con la personal administrativo, lo que estuve trabajando mucho es escucha activa, llevarla a la realidad del momento, muchas horas de hacer despejo y empoderamiento para que pudiese manifestar esto en las sesiones conjuntas. Con la personal técnico, las sesiones privadas básicamente fueron también, hubo mucha escucha activa, mucho empoderamiento y reconocimiento, pero además estuvimos haciendo mucho mind map, o sea, mucho análisis del conflicto, qué es lo que ves, sí, y qué es tuyo y qué es mío. O sea, tú te sientes de esta manera y no sabes el por qué. Busquemos aquí. En realidad, a esta persona lo que le pasaba es que para quedarse en la organización, porque familiarmente le convenía, aceptó un trabajo más de gestión cuando en un principio ella tenía un background y unos conocimientos superiores. Entonces, ¿para qué le sirvió a ella el proceso de mediación? Les sirvió para darse cuenta de que se estaba autoengañando, que ella no quería ese lugar de trabajo. O sea, que nada tiene que ver con el conflicto en sí, pero es lo que trabajamos. Una buena sesión de terapia a la vez para ella. Y ahí, sí, pero con los límites. Evidentemente, yo no soy terapeuta y no puedo entrar, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, la terapia en realidad a veces es alguien que te escucha y uno se escucha uno mismo hablando. Sirvió para eso, ¿no? Sí, evidentemente. El poder de la escucha activa es brutal, sí. Muchas veces, bueno, todos los que somos mediadores lo sabemos, ¿no? Lo que pasa y cómo es hasta el cambio físico de la persona que se siente escuchada. Sí. Emma, ¿y durante cuánto tiempo trabajaste este caso? Fueron 3 semanas, pero muchas horas durante esas semanas. Sí. ¿Y decís que pudieron arribar a un acuerdo, que hicieron un acuerdo escrito? Sí, mirad, aquí tengo el acta final, como veis. 2 hojas. Os cuento, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no me equivoqué, 13 puntos. Mira, 13 puntos en el programa 13. Que lo que se acuerda va mucho en cómo vamos a organizarnos como unidad de trabajo, ¿vale? Lo que responde el acuerdo es esto. Todo ese trabajo que os he dicho, paralelo, personal, evidentemente no consta en el acuerdo, ¿no? Constan cosas como se creará un Excel de previsión anual de vacaciones, no vamos a poder coincidir 2 personas durante el mismo periodo de vacaciones, vamos a fijar una reunión quincenal. Da la sensación de esto, de fijar a lo mejor cuestiones que a veces pueden parecer obvias. Pero que es necesario definirlas y distinguirlas, ¿no? Y precisarlas. Sí. Y capaz la carencia de ellas llevaron a todo esto también, porque de hecho, ¿no?
Evidentemente, cuando te sientes mal y crees que todo lo que está haciendo la organización, lo focalizas, ¿no? Estas personas están trabajando aquí, no me quieren ver con buenos ojos y todo lo que están haciendo es para que yo me sienta mal, pues no te vas a reunir con ellos. No les vas a facilitar saber cuándo tú quieres coger las vacaciones. Les vas a esconder información cuando viene alguien a pedirte algo o a entregarte un paquete. Cuando tú estás dudando de si ese lugar de trabajo te conviene o no te conviene, tu vínculo no va a ser el mismo. Tu proyección o proacción en las reuniones no va a ser el mismo. ¿Vale? Es así. Cuando tú sientes que tu equipo está anulado y que tienes que asumir el trabajo de todos, pues ya no vas a convocar las reuniones. ¿Para qué las vas a convocar? Si al final nadie va a hacer nada y te lo tienes que hacer todo tú mismo, ¿no? Pues es eso. O sea, el proceso de mediación hubo como los dos focos, ¿no? Los dos carriles. Y el acuerdo, el acta final, lo que fija es, digamos, el protocolo de funcionamiento de esta unidad en concreto. Eso iba a decirte, como un protocolo. Sí, yo la verdad que te agradezco en lo personal y profesional mucho que hayas contado este caso y en esto de cómo puedes distinguir las herramientas que usaste y que encontraste apropiadas para el caso y para estas personas y cómo resultó en ellas. Y esto de los dos planos paralelos, ¿no? Que se fueron trabajando, que le sirvió a la organización en general, evidentemente, por lo que estás contando, el proceso de mediación de estas personas, ¿no? O sea, todo el efecto macro que tuvo, ¿no? De lo micro, esta situación micro a lo macro, ¿no? Sí, porque el día que se firmó el acta final, las partes estuvieron de acuerdo en que al final cuando ya hubiesen firmado y hubiesen hablado y se hubiese cerrado, digamos, todo lo que era la mediación entre ellos tres, se invitaría a Gerencia y Recursos Humanos a que acudiesen, y en ese momento fue cuando desde Recursos Humanos se les presentó lo que es la descripción de sus lugares de trabajo, las fichas de los 3 lugares de trabajo. De hecho, cuando dices el macro ha sido usado, este caso ya tiene algún año. Y a día de hoy os puedo decir que en esta unidad, de las 3 personas que están, solo sigue el responsable, pero ¿para qué? O sea, lo que estas descripciones de lugar y rol de trabajo se están usando actualmente, o sea, para contratar a las nuevas personas que estaban, ¿no? El efecto a futuro. Sí, sí. Uf, mira, Susana, 37 minutos. Nosotros que dijimos nos vamos a controlar, vamos a hacer el programa de 30 minutos como lo pensamos al comienzo. Pero estuvo muy interesante, realmente. Muy interesante. Muchísimas gracias porque además, bueno, nos has dado una clase, tú lo sabes. Este caso es para una clase además. No, muchas gracias por la pedagogía además que le pones a todo lo que has contado. Un poco también un llamado a las empresas, ¿no? A pensar que realmente contar con un mediador cada tanto no estaría nada mal. No sé de qué manera estructurado, ¿no? Pero es... Tenemos un lugar. Yo, a ver, sigo trabajando con esta organización en concreto, trabajo con otras organizaciones y muchos compañeros trabajan también en el ámbito empresarial y organizacional, pero evidentemente tenemos un lugar y podemos aportar muchísimo a la gestión de clima laboral, muchos temas de comunicación. Ahí tenemos un papel importante. Y si hay 2 personas, hay problemas de comunicación. Siempre. Siempre. Imagínate en una empresa que a veces la gente no va de buena gana porque, bueno, no es su empresa. Es imposible que no se generen temas. Y cuanto más temas, peor para la empresa. Así que contar con un mediador como vos, con esta de tu estirpe. No, pero eso, pensad una cosa siempre, no sé si vais a estar conmigo, pero el hecho de, en una organización, ¿no? Todo conflicto siempre tiene la presencia, la persona de la organización, ¿no? Ese ente que
que no es tangible, pero que está en todas las sesiones y que va a formar parte del metalenguaje. Y eso se tiene que tener en cuenta. O sea, no es solo el conflicto intrapersonal, sino que siempre va a tener este componente del círculo, ¿no? Del sistema. Muy interesante lo que decís, porque es como una sombra que habla o no habla, pero ¿no? Como que está presente. Sí. Y bueno, condiciona a veces, ¿no? Muy interesante. Sí, y gracias por la mirada sistémica, sí, porque sí, hay que tener una mirada sistémica también para si trabajas en las organizaciones, ¿no? Para poder identificar los subsistemas y esto que decía, la circularidad que hay, ¿no? Comunicacional entre los sistemas y subsistemas. Bueno, Emma, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, nos vemos el próximo martes con otro relato de casos en el otro lado de historias. Un abrazo. Hasta luego.